Lucas 10, versículo número 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí leeremos. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Enséñanos a través de esta parábola, Señor, el significado y la importancia y la aplicación que tiene para nuestras vidas. Igual que la tuvo en aquel momento que tú la presentaste, ayúdanos a nosotros también a entender y a aplicar, Señor, tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las normas y que siempre enfatizamos en la Iglesia Bautista La Buena Nueva es que todo texto debe estar en su contexto, para no hacer excusa de un texto o pretexto de un texto para que diga lo que a nosotros nos parezca o nos convenga. Así que este texto está en medio de un contexto de la pregunta de lo que llamaban un intérprete de la ley, o nosotros quizás también lo entendemos como un escriba, unos de aquellos que eran levitas generalmente que ayudaban a los sacerdotes en el templo. Llevaban seguramente los rollos, o que se llamaban rollos porque así era la palabra de Dios, iba enrollada, que eran pergaminos de piel, o también eran papiros de caña que se recogía en Egipto y se hacía como papel. Entonces estaban enrollados y ellos se eran encargados de llevar los rollos y a veces también de copiar esas escrituras. Y tenéis que entender que no había imprenta, entonces había que copiarlas a mano, ir letra por letra copiándola para ir poniéndola. Así que estos estaban tan cerca de las escrituras, esa no era la única función, también a veces ayudaban con las tareas de limpieza, con las tareas de acarrear cosas para aquí y para allá. Entonces, pero una de las tareas era esa, así que de alguna manera conocían bastante, porque uno que copia las escrituras generalmente se le queda bastante. ¿Sabéis qué me enseñó un profesor a mí? ¿Te cuesta mucho estudiar? ¿Sabes lo que debes de hacer? Lo que quieres y crees que salga en el examen, escríbelo 2, 3 veces y verás cómo te acordarás bien. Estos escribían y se llamaban intérpretes de la ley porque conocían bastante de tantas veces que copiaban la escritura. Así que a veces hay que llevar cuidado y no quedarse con la letra, sino con el espíritu de la letra. Y eso trataba el Señor de decirles a estos escribas fariseos, y también había otro grupo que se llamaban fariseos, o otros que se llamaban saduceos. Todos estos giraban alrededor del templo y de la religión, y a ellos les decían: vosotros miráis la letra y no veis el espíritu de la letra. Para poner un pequeño y breve ejemplo, decía: muchos de vosotros dice el mandamiento, no adulterarás, pero el Señor dice, la letra dice no adulterarás, y algunos piensan, como yo no me he acostado con otra mujer que no sea mi mujer, no tengo problemas, y gloria a Dios, físicamente, pero espiritualmente, el espíritu de la letra dice, pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella. Cualquiera que mira en internet y ve lo que no debe de ver, ya ha adulterado, para traerlos a nuestros días. Así que
Dios sabía realmente que es fácil, y estos escribas, estos intérpretes de la ley, se solían quedar en la letra e incluso la modificaban, porque la interpretaban a su conveniencia. Y esto es de lo que se trata, que cuando estudiemos la palabra nunca hagamos, que sea lo que dice la palabra de Dios. Así que este texto está en un contexto en que hay unas preguntas, o sea, esta parábola del buen samaritano, que es lo que yo he leído, está en el contexto de unas preguntas. ¿Y sabéis cuál fue la pregunta? Versículo número 25. Miremos, he aquí un intérprete de la ley, ese es el escriba. Se levantó y dijo, para probarle, ya estamos viendo que las intenciones son de cuidado. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una gran pregunta, una importante pregunta. ¡Qué buena pregunta! ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo voy a tener vida eterna? Porque la vida de los hombres, y estos religiosos sabían, Dios ha prometido que hay una vida después de esta. El alma nunca deja de existir. Quizá el cuerpo va a la tumba, pero el alma existirá para siempre, y un día, y eso es otro tema, pero un día el cuerpo se reunirá con el alma y vivirán eternamente en un sitio. Entonces, ¿en cuáles sitios? Pues Dios dijo, solamente hay dos, cielo o infierno, no hay más. Y que nadie te engañe, lo ha dicho Dios, que es el único que siempre dice, y lo repito 3 veces porque Él es 3 veces santo, santo, y en cuanto a la verdad es igualmente que santo. Siempre dice la verdad. Dice la palabra de Dios, antes sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Él siempre dice la verdad. Así que esta pregunta es, ¿hay vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué es necesario que haga para ir al cielo? La pregunta es correcta. La segunda cosa importante es, a quien se lo pregunta es la persona correcta. Si es el único que puede dar vida eterna a Jesucristo, le está preguntando, ¿sabéis a quién? A Jesucristo. Así que está dirigida la pregunta a la persona correcta. Pero recordad que las intenciones no eran buenas, para probarle. ¿Quién puede tentar a Dios? ¿Quién puede ver si Dios es justo o no es justo? Yo, un injusto, voy a probar al justo a ver si el justo dice la verdad. Sí, quizás entre los hombres podemos hacer eso y encontrar algún defecto en unos o en otros. Pero con Dios, tú no vas a encontrar en Dios ningún defecto. Ninguno. No lo ha tenido, no lo va a tener, ni lo tendrá. Siempre ha cumplido todo lo que ha dicho. Siempre. Así ha sido. Así que esa pregunta, también hay otra pregunta que va en este contexto. Y la otra pregunta la tenemos ahí un poquito más abajo, en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ya vemos otra vez que justificarme a mí mismo. Yo soy muy santo, yo soy muy bueno. Ya vemos que esta pregunta otra vez también no está hecha con buenas intenciones. Justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Así que estas dos preguntas son importantes. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Pero, ¿por qué hace estas preguntas este intérprete de la ley? Claro, otra vez tengo que hacer otra reestudio, por decirlo de alguna manera, o ampliarlo, porque ¿por qué ha hecho estas preguntas este intérprete de la ley? Nos dice en el versículo 25 que estaba sentado y se levantó. O sea, que estaba ahí observando, oyendo y viendo cosas que estaban aconteciendo. ¿Y qué era lo que estaba aconteciendo? Un poco antes de que Jesús expusiera esta parábola, los 70 discípulos que Jesús
tenemos una historia verídica de 70 discípulos que Jesús había enviado a predicar de dos en dos, a testificar del reino de los cielos. Y habían regresado con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les había dicho, realmente, sí, está bien, lo tenemos ahí en los versículos 17, volviendo los 70 con gozo, versículo 17, volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús dijo: sí, está muy bien ver el poder de Jesucristo a través de vuestras vidas, que yo os he enviado para que llevéis el Evangelio, que yo os he acompañado, yo os he dado las palabras adecuadas. Pero hay algo mucho más importante que debéis tener en cuenta. Y Jesús le ha dicho: no es lo más importante que hayáis echado demonios fuera. Así que Jesús, con humildad y amor, los corrige y dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué estaba diciendo? La gran razón de que tú y yo nos podamos regocijar no es del poder de Dios que has visto y de los milagros y de las cosas que ocurren, es de la salvación que Dios ha obrado en tu corazón. ¿Sabéis que para Dios esto es tan importante que el Señor les demuestra que lo que importa sobre todas las cosas es la salvación? En Mateo 7, 22 hay un texto donde dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tú dices: ¿cómo puede ser que uno echa fuera demonios? Entre estos 70, para poner un pequeño paréntesis y breve, estaba Judas Iscariote, ¿sabéis? ¿Te puedes imaginar? ¡Ah! No se me sujetan, así que puedo hacer. Se me sujetan los... A ver, ¿cómo es? Los demonios los puedo echar fuera. No, así que... Y sin embargo, Dios dice: cuidado, que habrá algunos que dirán: mira, hemos hecho milagros, hemos hecho cosas, pero nunca conocieron al Señor. Así que la salvación es el tema en cuestión de lo que se está tratando aquí. El Señor dice que es posible manifestar esas cosas, que no... y no pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios, no ser un hijo de Dios. ¿Sabéis que hay personas que tienen religión, pero no tienen relación personal con Cristo? ¿Sabéis que hay personas que tienen una religión donde se sacrifican, pero nunca han leído la palabra de Dios? Y tú dices: ¿cómo se puede creer en un Dios que no se conoce? ¿Qué es lo que cree? Lo que me apetece. Porque algunos hacen un Dios de bolsillo, un Dios de comodidad, un Dios de conveniencia, un Dios que no entiendo y si me va bien creo en Él, pero si no me va bien paso de Él. Eso no es verdaderamente creer en Dios. Así que, a pesar de todo lo que se haga en la Iglesia, el mayor gozo de la Iglesia está en la salvación que nuestro Señor nos ha dado. Gloria a Dios por la salvación que Jesucristo ha comprado para cada uno de nosotros. Así que en este momento, un intérprete de la ley se levanta y le pregunta, y dice, vamos a seguir leyendo ahí los versículos del 25, entonces respondiendo, aquí, he pasado 2 páginas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vale, ¿lo estás leyendo en las Escrituras?
yo no entiendo a Dios, yo no sé por qué Dios es así, no entiendo la religión bautista, no entiendo, ¿has leído la palabra de Dios? Porque Jesús dice, ¿cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Y claro, algunos dirán, es que ni leo, así que ¿cómo voy a entender lo que leo si no leo las Escrituras? Seguramente más de una vez cuando ha tratado de testificarle o hablarle a alguna persona del Señor Jesucristo, trata de rebatir, trata de decir, ¿has leído alguna vez la Escritura? Sí. ¿Cuánto? No sé. ¿Y qué has leído? Pues me sé la historia de David y Goliat. ¿Y qué más? No sé. Bueno, ya entiendo lo que sabes, realmente. Que no te lo cuenten. Tú mismo léelo. Tú mismo créelo. Que no seas un monigote ni una marioneta que te manipulan. Léelo tú con tus propios ojos. Créelo tú. Porque Dios no necesita, y sin embargo nos ha mandado como testigos, no necesita a nadie para convencer nuestros corazones. Él se vale por sí mismo. Y es lo que quiere hacer a través de la palabra de Dios. Dice Dios mismo, mi palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tanto que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios y es Dios que nos habla. Entonces, para Cristo es muy importante, ¿vale? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Intérprete de la ley o lector de la palabra de Dios? Aquel hombre seguramente había escuchado a Jesús porque una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque claro, si sé cuál es el mandamiento más grande, puedo saber cuál es el pecado más grande. Jesús había contestado esto, aunque no era necesario que lo hubiera escuchado a Jesús, porque este intérprete de la ley habría leído seguramente en Levítico y en Deuteronomio, donde salen estos mismos versículos que él cita ahora mismo aquí. Y dice así, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, escucha, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien resumida está la ley. La ley son 613 preceptos y mandamientos que aparecen en 10 mandamientos, es la ley que Dios le dio, pero a los judíos le dio un montón más. Y ellos habían añadido aún más. Tanto es que Jesús les tiene que llamar la atención, pues cómo modifican y adaptan la ley. Pero la ley escrita estaba bien clara y nítida. Entonces le dice, resume toda la ley en 2 mandamientos. Y estos 2 mandamientos Jesucristo los resumió en estos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. No es menos importante, es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando y enseñando esta gran verdad. Ahora, vemos aquí que en este momento el intérprete de la ley se levanta y pregunta, y vemos la intención que quiere poner a prueba al Señor Jesucristo. Y vemos realmente como fariseos, sacerdotes, escribas y autoridades buscan pruebas para acusarlo y quitarle su vida, quitar a Jesús de sus vidas, quitándole la vida a él. Pero él es Dios y no pudieron encontrar falta. Él es el omnipotente. El tema central de esta parábola es la salvación. Y llama mucho la atención porque a partir del versículo 29 parece que cambia y deja de lado lo que sería el primer mandamiento y se centra en el segundo. Pero en realidad está respondiendo a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta en cuestión es, ¿qué necesitas hacer para tener vida eterna, para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesucristo, conociendo a quién se dirige,
expresa realmente esta forma de ver realmente la salvación. Y lo dice de esta manera: el tema central es la salvación. Así que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, no de las obras, es lo que dice el Señor. No os regocijéis tanto de las obras que hacéis, del poder que tenéis, de las enfermedades que se curan. Regocijaos más bien en la salvación, en que vuestros nombres están en el libro de la vida. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Igual pregunta el joven rico. El joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús responde que está escrito, cómo lees, y le muestra la importancia de ver lo que lees. ¿Entiendes lo que lees? Así preguntó Felipe al etíope. El mensaje de Cristo era reiteradamente una y otra vez, y este intérprete de la ley lo había oído: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que dice, esto está escrito en la ley. Jesús, tras la respuesta, le dice: haz esto y vivirás. ¿Te das cuenta? Le dice en el versículo 27, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y piensas por un momento, amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo en cuenta en todo momento, haz esto y vivirás. Parece que el Señor está diciéndole que si cumples esto, te salvarás. Pareciera que estuviera diciendo Dios salvación por obra. Jesús lo sabe. Él sabe cómo llegar al corazón de las personas. ¿Quién puede decir en toda la historia de la humanidad que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, continuamente, constantemente y sin fallar ni una sola vez? Nadie. ¿Quién puede decir que ha hecho lo mismo con su prójimo? Constantemente, amarle, e incluso con sus enemigos, y lo vamos a ver en un momento. Así que, ya que conocía la respuesta, el escriba era responsable al decir esta respuesta. Ahora él era responsable de preguntarse a sí mismo: he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi alma. Así que era responsable de guardar la ley, amando perfectamente a Dios y a las demás personas. Hacer eso es imposible, porque todos los que dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Deuteronomio 27:6, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, si tú fallas en la ley, eres maldito. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón si fallas en la ley? Así es. En consecuencia, como dice la palabra de Dios, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Todos a uno se desviaron. Así que, qué bueno es ver lo que la palabra del Señor. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Así que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Mucho. Pero el Señor Jesucristo sabe perfectamente la necesidad que hay en cada corazón. La única salida a ese aterrador dilema es reconocer el pecado personal. Darse cuenta de que eres pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, clamar por la misericordia de Dios. Ese clamor que el mismo
publicano expresó: sé propicio de mí, pecador, ten misericordia de mí. Y solo por medio de la fe, aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador, el único sacrificio por el pecado. Y es importante entender esto porque muchas personas piensan: entro en una religión, cumplo con ciertos ritos, asisto a ciertas reuniones, cumplo con ciertas costumbres y ya con eso Dios me tiene que aceptar. Y Dios dice: no es por obras. Efesios capítulo número 2, versículos 8, 9 y 10, Jesucristo inspiró este texto y nos hace ver a cada uno de nosotros la importancia de que es obra de Dios en nuestros corazones, no obra de los hombres. Y ahora vais a verlo, y estamos ya a punto de ver la aplicación de la parábola. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está, y se nos ha ido el tiempo, así que tengo que de alguna manera explicar este texto con la parábola y así veremos la aplicación rápidamente. Estamos viendo verdaderamente que dice: por gracia sois salvos. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. Yo no me merezco la salvación. Pero Señor, si yo hago obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a decir: Señor, yo di 20 euros a un pobre, yo fui a llevarle los muebles a ese pobre hasta su casa, yo limpié la iglesia 5 veces, así que tengo una lista de todo lo que he hecho. Señor, me tienes que dejar entrar. Y el Señor va a decir: la paga de un pecado es la muerte. ¿Cuántas vidas tienes? Las obras por la vida no funcionan así. La vida pesa mucho más que nuestras obras. Así que nuestras vidas se pierden. El Señor Jesucristo dice: yo sé eso. Por gracia sois salvos. Quiero regalaros la salvación. ¿Para qué quieres intentar pagar algo que vale 500.000 billones de euros cuando tú no puedes llegar a pagar ni una 10.000.000ésima parte de eso? Para nada. ¿De qué me sirven tus 100 euros que me quieres dar para pagar la deuda tan grande que tienes? Yo el infinito lo he pagado por ti. Yo el omnipotente saldé la deuda por ti. Yo el todopoderoso me humillé, me hice un hombre como tú y morí la muerte que tú tenías que morir. Ofrecí mi sangre, sangre pura y limpia, no la tuya, sucia y pecadora, pero si crees en mí, yo la limpiaré y haré de ti una nueva criatura. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, Señor, entonces mis obras, pues ese buen samaritano que obró, lo que obró fue el resultado, y nos está mostrando el resultado de la salvación. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación son para buenas obras. La prueba de tu salvación, la prueba de tu creer en el Señor Jesucristo, es que vives una vida de obras que honran y glorifican al Señor Jesucristo. Y espero que entendáis esto. Las obras no son limpiar la iglesia, y sí que son, pero ahora vais a entender, no son realmente si doy diezmo o ofrenda, no es si estoy ayudando a un pobre y le doy de comer. Las obras son obediencia a la palabra de Dios, que está incluido todo eso. Si obedecéis mis mandamientos, verdaderamente sois mis discípulos. Yo no tengo el poder para obedecer los mandamientos de Dios, y Dios me dice: cree en mí, yo entro en ti y yo cumplo la ley por ti. Anda, ya lo entiendo.
Yo no puedo, pero tú sí que puedes, ya lo hiciste y puedes hacerlo en mi vida. ¿Cómo es que yo era un ladrón, un camorrista y un peleante cada 3x2? Y aunque tengo todavía vestigios de eso, vida pasada, Dios puede cambiarme y hacerme una persona que amo a las personas que antes golpeaba y maltrataba. Es la obra de Cristo. Es el milagro de Cristo viviendo en mí. No es José Bernabéu, es Cristo viviendo en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas. Y esa es la obra que de santidad que va obrando todos los días Cristo en cada uno de nosotros. Así que, qué bueno ver que no es religión como pasó con el sacerdote y con el levita que pasaron por allí y pasaron de largo. Es relación personal. Acércate a Cristo y recibirás el perdón de tus pecados, la limpieza de tu maldad y serás hecho hijo de Dios, nueva criatura para la honra y gloria del Señor. El tiempo se nos ha ido, pero qué bueno es ver esa obra, porque el Señor Jesucristo le dice a ese hombre: si tú te quieres fijar en la ley, ve tú y haz lo mismo. Pero recuerda que la única manera en que tú y yo podemos cumplir la ley es dejando a Cristo vivir en nosotros. Y Él es el que ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, de tu palabra. Toda se cumplirá en nosotros, si le obedecemos y le dejamos vivir en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y que Dios nos enseñe más y más ver cómo tenemos que estar dispuestos a dejar a Cristo vivir en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor,